Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó en tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Así es, chicos hermosos. Buenos días, buenas tardes. No sé a qué horas me vayas a ver, pero espero que estén bien de salud, tú y toda tu familia, que podamos seguir compartiendo juntos estos estudios y que pueda ser nuestro Señor Jesús glorificado con estos estudios. Y bueno, pues estoy aquí de nuevo, chicos, cantando y adorando a Dios, pidiéndole pues que se haga su voluntad, ¿verdad? En nuestra vida y como Él quiera. Y así es, así debe de ser. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestros estudios. Hoy les traigo un estudio que le he puesto de título El antídoto contra la amargura. Hemos estado estudiando cómo liberarnos de la amargura, cómo quitar toda aquella falta de perdón, porque ya nos dimos cuenta que nos estorba para avanzar en la vida y que no podemos servir correctamente a nuestro Señor con todo el amor que Él merece si estamos amargados, ¿verdad? Entonces es muy tremendo, dice la Biblia, que la amargura contamina, ¿sí? Si una persona en una familia está amargada, esa persona va a contaminar a otras personas. Por lo tanto, por más cosas difíciles que pasemos en la vida, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos libre de la amargura. Y para ello, pues el Señor ha dejado la Biblia, ¿verdad? Que es un libro lleno de sabiduría donde nosotros podemos darnos cuenta qué podemos hacer para librarnos de la amargura o por qué viene la amargura o qué es la amargura, ¿no? Y desde un punto sabio, porque la verdadera sabiduría solo viene de Dios. Hay sabiduría del mundo, hay sabiduría diabólica, hay sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es la verdadera. Es la que nos llena de vida, es la que nos llena de paz, es la que nos hace estar bien todos, ¿verdad? Unos con otros. Y por lo tanto es la que nosotros procuramos, es la que nosotros buscamos con esta clase de estudios, ¿verdad? Estar sirviendo a Dios y aparte nosotros conociéndolo más. Y entre más conocemos a alguien, dice la Biblia también nos enseña que más amamos. Y también cuando tú te juntas mucho con alguien, te conviertes como ese alguien. Entonces, si de algo hemos de estar llenos, o como dice la Biblia, si de algo tenemos que gloriarnos, es de conocer a Dios, ¿sí? Al conocimiento de Dios te va a dar la oportunidad de que endereces tu vida o que hagas las cosas a la manera de Dios y no a como te dé la gana. Como digo yo, sino a la manera de Dios, sino a la manera del mundo, ¿verdad? Y bueno, en el video pasado estudiamos lo que era el amar a nuestros enemigos. Supimos que todo en esta vida, aunque parezca malo, tiene un propósito. Y nos dimos cuenta de eso cuando tenemos a Dios en nuestro corazón.
porque Él es el que nos permite, ¿verdad?, reconocer nuestros errores para poderlos corregir. Cuando no teníamos a Dios, antes de conocer yo a Cristo, pues sí sabíamos lo que era el pecado y lo que tú gustes y mandes, ¿verdad? Porque practicábamos una religión, pero nosotros no podíamos vencerlo y no teníamos tampoco conocimiento de cómo vencer el pecado, ¿sí? Simplemente se usaba lo que era el dominio propio o la abstinencia, ¿no? Hacia lo malo, hacer lo malo. Pero de vez en cuando también caíamos y veíamos que con más facilidad. Entonces, cuando ya tú le entregas la vida a Cristo y que Él te da de su Santo Espíritu, entonces sí hay una verdadera transformación. Hay una fortaleza que nos ayuda, una fuerza que nos ayuda a poder negarnos al pecado o advertirlo desde antes de caer en el pecado, ¿sí? Ahora sí que como una alarma que suena dentro de ti, dice danger, 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 ¿verdad? Peligro, peligro. Y entonces tú dices, oh, corro mejor, ¿no? Porque es mejor huir que caer la tentación o que caer en el pecado, ¿sí? Eso es muy importante que todo el mundo lo sepamos. Nunca se ponga a investigar a ver qué tan fuerte es, porque yo conocí gente en el mundo, antes de ser cristiana, que decían, no, Blanquita, yo puedo andar entre la lumbre y no quemarme, ¿verdad? Esto quería decir que podían ir a cualquier lugar o probar de cualquier cosa que para ellos fuera malo o pecado, pero no quedaban encadenados a eso. Y yo siempre les decía, no, pero es que mejor para qué arriesgarse, ¿verdad? Todo eso es muy peligroso, les decía, ¿para qué se arriesgan? Me decían, es que tú eres una persona como una monja, me decían, desde que yo estaba en el mundo, antes de ser cristiana. Y bueno, pero siempre Dios me cuidó, siempre Dios me guardó de muchas cosas, de muchas situaciones, que ya cuando vengo a ser cristiana me doy cuenta de cuántas cosas Dios me libró, ¿verdad? De cuántas situaciones tan peligrosas, ¿verdad? Dios me libró. Entonces, pues eternamente agradecida y siempre lo hemos comentado, amigas cristianas, hemos comentado que nosotros hemos advertido ya cuando le entregamos la vida a Cristo, hemos advertido que desde la infancia, de hecho, desde la infancia, siempre Dios estuvo ahí. Y sí nos dimos cuenta, pero ahora ya conociendo a Cristo, conociendo a Dios, nos damos cuenta más certezamente, con más certeza, de qué momentos el Señor se manifestó a nosotros, aunque éramos chiquitas o éramos niños, y cómo Él nos cuidó, ¿sí? Entonces hay muchas cosas muy hermosas que Dios comienza a hacer porque dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había escogido. A ti, a mí, a todas las personas. Dios ya había escogido a todas las que van a aceptarlo, a todas las que van a creer en su nombre y le van a entregar la vida, ¿sí? Entonces el Señor ya sabía quiénes íbamos a creer y quiénes íbamos a entregarle la vida a Él. Y bueno, también el Señor Jesús antes de irse, Él dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido el mundo, ¿sí? Así que nuestra confianza jamás debemos de soltarla en las cosas que vemos. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que es cristiano ya no vive por lo que ve, ahora vivimos por la fe. Entonces yo puedo pasar por situaciones difíciles, pero yo recuerdo esta palabra, de verdad que tengo a Cristo en mi corazón y que ahora todo lo que viva, Él tiene el control porque yo se lo entregué. En la cruz del Calvario Él llevó todos mis pecados, todo lo malo que yo era, pero también cuando yo lo recibí a Él, también yo hice un pacto. Yo le dije, Señor, te entrego toda mi vida, tú decide por mí, tú haz lo que quieras con ella, ¿sí? Entonces hay ese pacto y esa es la confianza que uno tiene en Él, que ahora todo lo que vivimos, lo vivimos en la fe porque creemos de que Él tiene el control.
y Él todo lo cambia para bien. Aunque nosotros cometamos errores o lo que usted guste y mande, cuando tú ya le entregas la vida a Cristo, Él tiene responsabilidad de nosotros. Es como un papá bueno que sí te va a regañar porque dice la Biblia que al Dios, a los hijos, a los que somos hijos, nos disciplina. O sea, Él no se hace de la vista gorda cuando cometemos un error, sino que Él viene y amorosamente nos corrige. Y cuando viene su corrección, nosotros entendemos de que nos hemos equivocado o que hemos hecho algo malo y entonces nos arrepentimos, ¿sí? Y de esto se trata esta plática de este día, el antídoto contra la amargura. Dice, si hemos creído en Él, podemos llegar a ser buenas herramientas en sus manos. Y si ponemos nuestra fe y nuestra confianza totalmente en Él, en Jesucristo nuestro Señor, en el Hijo de Dios, en Dios, ¿verdad? También aprendimos en el video pasado el amarnos a nosotros mismos como Él nos ama. El mundo no entiende el amor verdadero de Dios. Por eso pensarán que somos egoístas o pensarán que somos derrotistas. El mundo siempre va a estar condenando a todo, todo, todo. Así es el pecado, ¿sí? El pecado de condenación, así es. ¿Por qué? Porque el diablo, así es. El diablo es el que viene a condenar, pero Jesucristo vino a salvarnos, ¿sí? Él no viene a condenarnos, viene a salvarnos. Por lo tanto, todo lo que vivimos sabemos que es un proceso y todo va a obrar al final para bien de nosotros, para bien de todas las personas que nos rodean, para bien de la humanidad, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? Entonces, al aprender a amarnos a nosotros mismos, nosotros aprendemos a poner límites, aprendemos a no ceder ante las tentaciones, aprendemos a cuidarnos de lo malo. Si algo o alguien te causa un daño, aprendemos a ya no ponernos en la pegadera, como dicen en el mundo, ¿no? Pues si alguien te pegaba antes, pues no vas a ir a que te peguen y te peguen. O si alguien te contaminaba con algún vicio, ya no vas a ir con ello. Sí, entonces todo esto porque el Espíritu Santo te comienza a fortalecer y te comienza a conducir por el camino verdadero, el camino del bien. Y todo eso te cuesta menos trabajo hacerlo. Pero también viene la condenación. Por ejemplo, he sabido de amigas cristianas que empezaron a negarse con sus amistades que las arrastraban hacia el pecado. Y las amistades se comenzaron a enojar mucho con ellas y entonces dijeron, no, es que tú desde que te hiciste cristiana te volviste muy sangrona. ¿Por qué? Porque ya no fuman, porque ya no fuman, porque ya no toman, porque ya no van a bailes, porque muchas cosas. Y decían, es que ahí donde vas yo creo que te prohíben todo eso. Y no, realmente no, el cristianismo no es un lugar de prohibiciones. El cristianismo es un lugar de aprendizaje, es un lugar de amor, es un lugar de sabiduría, es un lugar donde Dios te da la oportunidad de que tú mismo te arrepientas, de que tú mismo te des cuenta lo que es bueno o lo que es malo. Sí, te da mucha claridad, mucha certeza de cuál es el verdadero camino que te lleva a Dios y no el camino que te lleva al gusto o a la carne o al mundo, ¿sí? Y no, esto no quiere decir que algunas reuniones sean malas, o sea, no todo es malo, ¿no? Sino que hay que saber discernir lo que realmente conviene, porque todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Entonces voy a encontrar eso. Y por eso muchas personas que son del mundo, pues dicen, se ha vuelto muy sangrona, se ha vuelto muy egoísta, solo piensa en ella. Y no, realmente no, lo único que pensamos es en agradar a Dios, no en nosotros, sino en Dios, en que Él sea glorificado con nuestra propia vida, para que seamos testigos fieles de su amor, ¿verdad? Y luego otros piensan que en el otro extremo, en lugar de ser egoístas, piensan que somos muy derrotistas, que nos damos demasiado para todos, ¿sí? Entonces eso tampoco es una verdad. Nosotros venimos a darnos a Cristo, ¿sí? Por lo tanto, como lo amamos tanto, amamos lo que Él ama.
Y sí, Jesús dio la vida por toda la gente. Por lo tanto, a veces sí nos verás dando la vida por otras personas, pero no por derrotados o por temerosos o miedosos, no, simplemente por amor a Cristo, porque amamos lo que Él ama. Pero ese amor nos lo pone Dios también. No es, nosotros no producimos nada bueno realmente. Entonces, si hemos creído en Él, podemos llegar a ser buenas herramientas en sus manos si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dios, dice la Biblia, que ha dado una medida de fe a toda la humanidad, chicos. O sea, nadie en la tierra puede decir, yo no tengo fe. Dios procuró poner esa fe a todos para que nadie pudiera decir que no tenía fe. Pero lo malo es, por no saber quién es Dios, por no conocer a Dios, nuestra fe la podemos poner en otras cosas que no agradan a Dios, como por ejemplo en talismanes, en cosas de sortilegio, ¿sí? En todas esas cosas que a fin de cuentas la Biblia dice que es brujería, ¿sí? Entonces, todo eso, nuestra fe la debemos de cuidar. La fe solamente puede ponerse en Dios, ¿sí? Y bueno, también aprendimos en los videos pasados a amarnos, como ya les dije, a nosotros mismos con ese amor. Y Jesús murió para tener paz entre Dios y la humanidad. Por el pecado había un gran abismo. Esta humanidad estaba separada de Dios por el pecado. Y yo hice un dibujito, así como ustedes saben, disculpen mis infantiles dibujos, pero me es fácil mostrarles a las personas algo para que le quede más grabado. Fíjese bien en este dibujo. Si ustedes lo ven, ¿sí? Aquí está el mundo, ¿sí? Hay un abismo separado de Dios. Hay un abismo entre el mundo y Dios. ¿Por qué está este abismo? Por el pecado. La Biblia nos enseña que nada impuro puede entrar hasta Dios. Pero este abismo, Dios mismo, Él lo resolvió con la muerte y crucifixión de Cristo. Si se fijan, aquí está la cruz. Si lo vemos así, es una cruz. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo nos dio la oportunidad de poder pasar del mundo a la presencia de Dios en vida, sin morir, ¿sí? Entonces, estábamos separados, pero ahora espiritualmente nosotros podemos ir a la presencia de Dios cuantas veces queramos en el día. Sí, podemos estar con Dios a toda hora. Antes de entregarle la vida a Cristo, no, chicos. Esto es muy importante que nosotros nos demos de cuenta. Si nosotros no le entregamos la vida a Cristo, no tenemos esa salvación. Es como cuando tú tienes una herencia. Si tú no vas y reclamas la herencia, no te la van a entregar. Necesitas primero saber que tienes una herencia y después tienes que ir con los abogados para que te entreguen esa herencia donde hay una documentación y todo eso que se hizo. Lo mismo sucede cuando nosotros entregamos la vida a Cristo. No hacemos documentos escritos, pero sí hacemos de palabra, un compromiso con el Señor. Si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro dueño, aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Dios, como el Hijo de Dios que vino a salvarnos, y entonces Dios nos da también de su Santo Espíritu y se sella ese pacto, ¿sí? Y al sellarse ese pacto, nosotros podemos entrar en su presencia y ya nunca Él se va a separar de nosotros. Esa es su promesa, ¿sí? Entonces, Jesús murió para que tuviéramos paz de Dios entre nosotros. Por el pecado había un abismo en la humanidad, pero la cruz del Calvario fue el puente que invalidó ese abismo y nos ayuda a tener una relación personal como la tenía Adán y Eva antes del pecado, cuando estaban en el paraíso. Nosotros aún no estamos en el paraíso, pero créanmelo, mire, cada vez que nosotros adoramos a Dios o que entramos en oración a la presencia de Dios, haga de cuenta que entramos al paraíso.
es tan hermosísimo que no queremos salir de ahí. Por eso buscamos muchas veces estar platicando con Dios muy constantemente en el día, porque es un lugar hermoso. Incluso cuando tú vas a resolver algún asunto de aquí de la tierra, si tú primero vas a orar, créeme lo que entras en la presencia del Señor, entras en esa paz, entras en esa sabiduría y Dios te da la palabra o te da esa fortaleza para que cuando tú enfrentes el problema, todo se resuelva a tu favor. Es algo maravilloso. Por eso dice también la Biblia que llegamos hasta el trono de su gracia, esperando el oportuno socorro que Dios nos da a nuestra situación, a lo que nosotros le pidamos. Y es algo muy bonito poder contar ya con Dios. No se puede comparar con ninguna otra relación aquí en la tierra. Por eso es tan hermoso el tener a Jesús en el corazón. Ahora, de tal manera que al entregarle la vida a Jesús estamos volviendo a someternos en la voluntad de Dios y no hacemos nuestra propia voluntad. Entonces, si Adán y Eva perdieron la comunión con Dios por hacer su voluntad y desobedecer a Dios, entonces nosotros, al entregarle la vida a Cristo, volvemos a hacer la voluntad de Dios y a obedecerlo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, antes existía la Biblia en la antigüedad, se usaba como un ídolo, ¿sí? Antiguamente, y no como con la importancia que tiene la palabra de Dios. Hace un mes más o menos, ahorita ya estamos en noviembre, pero en el mes pasado, dicen que es el mes de la Biblia, porque es el mes donde se hubo la reforma y donde todo eso, ¿verdad? Entonces consideraron a nivel mundial los cristianos el mes de la Biblia, lo que es octubre, porque la Biblia es muy importante, ¿sí? Precisamente es un libro de sabiduría. Dice, todo este desconocimiento nos mantenía por un lado lleno de errores por el pecado y llenos de ignorancia, por no saber lo que decía Dios acerca de la condición de la humanidad. Pero gracias por abrir los ojos a los reformadores, que aunque a muchos les costó la vida, ahora todos podemos acceder a la fe y al verdadero conocimiento de Dios. Dios es un Padre maravilloso, bondadoso, genuino y fiel. De hecho, uno de los, de los nombres de Dios es fiel y verdadero. De tal manera que por todo esto no debemos permitir que el corazón se nos contraiga por el pecado. ¿Cómo podemos lograr entonces esto de que el corazón no se cierre, que no se contraiga? Es pasando tiempo con Dios, orando o estudiando su palabra. Esto es lo que se llama tener comunión con Dios, que también ya lo vimos en los videos pasados. Vimos también que Dios es digno de toda nuestra adoración porque Él nos redimió. Redimir significa que Él dio su vida por nosotros. Él dijo, mi vida por sus vidas, y nos dio su vida. La vida de Jesús es una vida eterna, pero es necesario saber que la ignorancia de Dios es muy peligrosa porque nos lleva a la muerte eterna. Una alma que no reconoce que Jesús es el único camino al cielo y que únicamente en Jesús encontramos la verdad que nos salva, esta alma ya se ha condenado por no haber creído, por haber despreciado a la única persona que le podía salvar de la muerte y de la condenación eterna. Vimos en el video pasado que las señales de ser hijos de Dios es arrepentimiento, y el arrepentimiento es el aprender a dejar de hacer todo lo malo, ¿sí? También aprendimos a tener fe, la única fe en Jesucristo. Como les decía, chicos, Dios nos dio una medida de fe a todos, pero lo importante es en qué pones tu fe. Si tú lo pones en un ídolo, está mal, porque Dios no dio la fe para que uno crea en ídolos. Si tú pones tu fe, no sé, en la suerte, ¿verdad? Eso también es idolatría. Si pones la fe en tu trabajo, en tu dinero o en alguna persona,
No, la fe no se debe de poner en ello. La fe fue dada únicamente para Dios, ¿sí? Es únicamente para ponerla en Dios, en Jesucristo. Ahora, otro punto también es la obediencia, ¿sí? Para esto nos dejó el Señor su palabra. Ella nos marca el camino, ¿sí? Es obedecer la palabra de Dios es el camino que nos lleva al cielo. Y otra es la paz verdadera solo está en Jesús. Por lo tanto, hoy veremos, chicos, lo que es el verdadero antídoto contra la amargura. Pero antes de ello, yo quería mostrarles este otro dibujo que también quiero que lo vean. Ajá. Este también, cuando yo me convertí a Cristo, Dios me dio este dibujo. Él me mostraba que en el mundo hay este grupo de personas, chicos, que forman el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo de bomberos, el cuerpo de policías, el cuerpo, no sé, de enfermeras, ¿sí? Todas esas forman un cuerpo, es un grupo de personas. Y entonces también existe el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la cabeza de su iglesia es Jesucristo. Y todo el cuerpo, estos puntitos que ustedes ven, haga de cuenta que es la humanidad. Son personas, todos los puntitos son personas. Pero hay una sola puerta. Para entrar a la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo tiene una puerta que se entra por la fe. Y la puerta es Jesús mismo. Entonces estamos en el mundo, todos estos puntitos son personas, es la humanidad. Estamos en el mundo y cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, pasamos por la puerta que es Cristo hasta formar el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y la iglesia está a nivel mundial, donde el único dirigente de los cristianos es la cabeza, es Cristo. Es mismo Jesús, porque nosotros nuestra única fuente de doctrina es la Biblia. Nosotros no tenemos una fuente de doctrina diferente a la Biblia, o sea, no hay palabra hecha por los hombres. Existen muchos libros cristianos, pero sabemos que son libros y que tienen un filtro. Ahora sí que es el pensamiento de las personas, donde tratan ellos también de enfocarlo hacia las cuestiones de Dios. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro. En este libro está recopilado todo lo que yo les he hablado en estas pláticas, ¿verdad? Algún día lo voy a editar, lo vamos a imprimir o todo eso o electrónicamente, no sé cómo se haga, pero lo he estado por bastantes meses, lo he estado formando ese libro. Entonces, pero es un pensamiento humano, ¿sí? Aunque venga relacionado con la Biblia. Pero la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Porque la palabra de Dios fue revisada desde los apóstoles, que era lo que estaba yo escuchando en la mañana con las personas. Le digo que me gusta ver, ¿verdad? De repente en el canal de enlace y pasan personas muy famosas a nivel mundial, ¿verdad? Muy reconocidas, que saben muy bien lo que hablan y es muy bonito escucharlos porque nos instruyen bastante. Entonces estaba escuchando eso, que el canon fue dado por los primeros padres. Sí, todos los apóstoles y esto, ellos dejaron establecidos el Antiguo Testamento, las cartas de Pablo, lo que hay que son 66 libros. Y ya hay otros libros que le llaman apócrifos, pero esos son de dudosa procedencia. Por eso la Biblia cristiana solo tiene 66 libros, ¿sí? No contamos los apócrifos porque no tiene caso estudiar algo que tú sabes que probablemente fue falso, ¿verdad? Entonces no tiene caso estudiar eso. Pero si estudiamos los 66 libros que han sido revisados y checados desde la antigüedad por los antiguos padres y los que lo han dejado como un tesoro a la humanidad. Nada más que se pervirtió, sí, se pervirtió lo que fue el cristianismo porque entró gente muy mala y se pervirtió, se convirtió en una religión. Pero el origen, el Señor no quería que el cristianismo fuera una religión.
El Señor hizo el cristianismo para que tuviéramos una relación personal, cada uno de nosotros, una relación personal con Cristo. Y de ahí Él nos daba de su Espíritu Santo y nosotros nos fortalecíamos y lo conocíamos cada vez más. Y así nosotros nos convertíamos en testigos de Cristo. Por eso nos llamaron cristianos, porque nos parecíamos a Cristo. Cristos pequeños es lo que significa la palabra cristiano. Cristo pequeño, ¿sí? Y nos convertíamos en discípulos de Cristo. Testificábamos con nuestra vida, testificamos con nuestra vida lo que es Jesucristo. Pero gente muy mal entró y comenzó a hacer desviaciones y llegó el momento que le llaman la época del oscurantismo, donde la Biblia ya no se leía. La Biblia no estaba permitido que la gente la leyera. Solamente ciertas personas que le llamaban sacerdotes, ¿sí? Entonces se pervirtió mucho y se convirtió en una religión. Y todo esto hasta que vino la reforma. Reforma no es ahora sí que desarraigar algo y la reforma viene a hacer cambios, pero la misma esencia está desde el principio, está desde nuestro Señor Jesús, que Él es la piedra angular, ¿sí? Que es la que forma toda la iglesia de Cristo. Puesto que ya lo vieron en el dibujito, Él es nuestra cabeza. Y bueno, vamos a seguir estudiando entonces. Hoy vemos el antídoto contra la amargura y para ello debemos identificar cuáles son nuestros enemigos, chicos. Para poder vencer un enemigo lo tienes que reconocer y tienes que vigilar a tu enemigo para que éste no te gane terreno, ¿sí? O sea, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Jesucristo ha vencido al mundo. Por lo tanto, uno de nuestros primeros enemigos espirituales es el mundo, el sistema de este mundo. Por eso nosotros cotejamos lo que dice el mundo y lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros nos vamos por la sabiduría de Dios y no por la sabiduría del mundo. Pero como les decía en un principio, también está la sabiduría demoníaca, la sabiduría del error, ¿sí? Y estos enemigos también son enemigos espirituales y tenemos que saber que existen. No lo podemos negar. Estos son los demonios, como cabeza tienen a ellos a Satanás, ¿sí? Es su dirigente. Ellos nos odian. ¿Por qué nos odian? Principalmente porque somos de Dios, porque Dios nos ama y porque nos entregó la vida de Cristo y porque nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, para el enemigo dice, ok, ya tú decidiste por Dios, tú ya decidiste por Cristo, pues ya vete de este mundo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya vete. Entonces, el enemigo, ¿cuál es el propósito de esos enemigos? Es destruir, robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere el diablo, ¿sí? Pero nosotros tenemos a Dios y tenemos a todo el cielo de nuestro lado, a todos los ángeles y toda la creación del Señor que lo aman y que nos aman, ¿sí? Entonces, no debemos de temer, jamás debemos de temer. La Biblia dice que su único propósito de estos enemigos, como les decía, es robar, matar y destruir. ¿Cómo acceden a nuestra vida? Cuando nosotros ya le entregamos la vida a Cristo, pues como ustedes lo vieron, entramos al cuerpo de Cristo. Ya pasamos el abismo, ¿sí? Y ahora entramos en la presencia de Dios con facilidad. Entonces, ¿cómo actúa esto? Pues actúa dándole lugar, que eso es lo que dice la Biblia, no le deis lugar al diablo, ¿sí? ¿Cómo se le da lugar al diablo? Por el pecado, por actos erróneos, que es lo que significa pecado. Esto nos atan a la maldad. ¿Por qué? Porque somos todavía un cuerpo físico. La descripción del pecado, la Biblia lo explica como errar al blanco. Es como si quisiéramos atinar a algo en un lugar y te saliera mal el tiro y no le diéramos al blanco, sino que erráramos. Así se demuestra lo mal que vivimos sin Dios, con una vida llena de errores que nos desvían del propósito original de Dios, que es un propósito bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Un propósito bueno, agradable y perfecto.
Pero ¿qué hace el pecado? Nos desvía de ese propósito bueno y nos lleva hacia el error, y esto nos trae condenación y también nos trae consecuencias, ¿sí? Que es lo que estamos viviendo la mayoría de la humanidad, ¿sí? En consecuencias de nuestros propios errores. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Jesucristo nuestro Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y hace un rato que estaba escuchando una predicación, yo me estaba riendo porque cuando Jesús se aparece en aquella noche de la tormenta, caminando por las aguas, caminando por el mar, y que los apóstoles se asustan porque se había soltado una tempestad, y de la oscuridad, caminando sobre el agua, ven venir a Jesús, todos dijeron, ¡ah, un fantasma! Y decía el predicador que cuando un marinero veía un fantasma, que para ellos era de que seguramente se iban a hundir, el barco se iba a destruir y iban a morir. ¿Sí me entiende? Por eso se asustaron tanto. Y cuando el Señor dijo, no, no se asusten, soy yo, ¿verdad? Entonces ellos les volvió el alma al cuerpo. Pero yo me estaba riendo. ¿Por qué razón? Porque Dios ha sido tan bueno. Fíjese, toda la Biblia nos habla de pasajes en la Biblia donde Dios nos contrarresta todo lo malo que pudiera pasarnos a nosotros como humanos. El Señor lo permitió que lo vivieran los apóstoles, por así decirlo, pero dándoles Jesús la solución, dándoles Jesús la contraparte, desbaratando Jesús toda la maldición por esas situaciones malas que estaban viviendo. Entonces, Dios ha sido muy bueno. Tal vez tú, si me escuchas por primera vez decir esto, no estés entendiendo lo que digo, pero poco a poco lo vas a llegar a entender. Por eso amamos tanto a nuestro Dios, porque Él previno todo aquello. De hecho, dicen que en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades, es decir, todas aquellas enfermedades que hubieran podido resurgir en estos tiempos, ¿sí? Dios cargó en Él todo eso para que ahora nosotros pudiéramos tener sanidad. Entonces es algo bien maravilloso nuestro Dios. Otro de nuestros enemigos que no debemos de escatimar, chicos, es nuestra propia concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Conforme a la Biblia, es todo tipo de deseo desmedido en el alma. Eso es concupiscencia. La Biblia nos enseña que la concupiscencia nace en el corazón de los seres humanos. ¿Y cómo se vence esta concupiscencia? Con la gracia salvadora de Dios, que nos da el poder para apagar esos fuegos que nos impulsan a pecar, y esta resistencia que Dios nos da la fortaleza se llama santificación. Un sinónimo de concupiscencia es ambición, codicia, incontinencia para el pecado, falta de dominio propio, sensualidad, avidez por hacer lo malo, ¿sí? Codicia también de fornicación y todas esas cosas de cuestiones sexuales. Todo eso también es concupiscencia, una liviandad, una sensualidad por atracciones a otras personas, no importando si están casadas o no. Todo esto es concupiscencia y nace en el corazón, por lo cual debemos de siempre estar revisando el corazón. Nuestro corazón lo tenemos que cuidar, guardar, para que ninguna raíz de amargura o cualquier otro tipo de pecado salga de ahí, ¿sí? Mientras tenemos este cuerpo de pecado, este cuerpo físico. Ahora, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1:15 que la concupiscencia, después que se ha concebido en el corazón de las personas, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, el pecado siempre, ya lo hemos hablado, corrompe, destruye y te condena, ¿sí? A morir. Ahora, la concupiscencia pone un deseo en tu corazón y esto se llama tentación. Y la tentación siempre viene de origen
del diablo. ¿Sí? El diablo es el que tienta para que tú cometas pecado, para que con tus pecados tú mismo te enlaces, tanto con pecados de la lengua que le llaman pecados de hablar o pecados de hacer. Todo eso te enlaza con la maldad y te viene una consecuencia, ¿sí? Ahora, la consecuencia del pecado siempre va a ser dolorosa. Entonces, la concupiscencia nace en el corazón y éste se va endureciendo hasta ser un corazón cerrado y duro como una piedra. Pero la Biblia dice que Dios nos da un nuevo corazón, un corazón de carne que nos duele el pecar y podemos recibir la gracia del arrepentimiento. Entonces, uno de los primeros antídotos contra la amargura es el aprender a arrepentirnos, chicos. Eso se da, viene de parte de Dios y es por gracia. Nosotros lo podemos pedir. Podemos decirle, Señor, dame la gracia de arrepentirme, porque no tengo deseos de arrepentirme de esto, pero por favor, dame esa gracia del arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no es culpa, porque mucha gente dice, bueno, es que yo, ay, no, yo no puedo dejar aquello, pero me siento muy mal. Pues entonces no te has arrepentido, porque el arrepentimiento es no volverlo a hacer. Sí, es darte la vuelta, irte y jamás volver a hacerlo. Sí. Ahora otro enemigo puede ser otras personas también. Hay un dicho mexicano que dice que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Por lo tanto, no todos nos van a ver con buenos ojos y no a todos les vamos a caer bien. El reconocer esta verdad nos ayuda a comprender y tolerar esta verdad. A todos nos gustaría no tener problemas con nadie y que todos nos lleváramos bien, pero la realidad en este planeta Tierra es contraria, es por el pecado. Pero a través de los años y el amor de Dios a mí me ha enseñado, he aprendido a respetar a todas las personas. Aprendí que por cada persona que no nos quiere, hay otras personas que sí nos quieren, chicos. He aprendido a respetar a los gustos de cada persona y las decisiones de cada persona. El respetar nuestras diferencias y ya no me amargo por ello. Todo lo entregué a Dios desde hace bastante tiempo y le pido cada día al Señor, Señor, corrígeme si yo estoy mal, ¿verdad? Y yo te entrego estas personas o esta situación en tus manos. ¿Qué sucede también cuando nosotros permitimos todo esto, chicos? Nosotros aprendemos con ese respeto también a si no te quieren, darte cuenta que no te quieren. O sea, ok, cada quien es responsable de lo que quiera. No debemos de forzarlos a que nos quieran, ¿verdad? No debemos de forzarnos a que piensen como nosotros. No debemos de forzarlos a, o sea, todo esto es manipulación a fin de cuentas. Si tú eres una persona que te gusta que todo hagan como tú dices o como a ti te gusta y crees que es la verdad y que es lo único, ¿verdad? Pues entonces estás manipulando a las personas. Entonces lo que he aprendido con Jesús es de que Dios no te forza a nada. Él permite que tú decidas. Todo en el camino de Cristo es decisión y eso se llama carácter. Cuando tú aprendes a tomar buenas decisiones, vas madurando. Pero si tienes malas decisiones, eres inmaduro, ¿sí? Entonces, todas esas cosas es muy importante. Por lo tanto, como les decía, la Biblia está llena de sabiduría, chicos. En tiempos de Noé, el Señor vino como la humanidad se había corrompido por el pecado. Tristemente dice la Biblia que en ese tiempo Dios se arrepintió de habernos creado. A nadie le importaba buscar a Dios. Todos se habían enloquecido por el pecado. Entonces Dios decidió destruir a toda la raza humana de aquel tiempo y pensó en un diluvio. Pero entre todas esas personas Dios vio a Noé. Noé fue una persona que le creyó a Dios y en su salvación creyó Noé. Noé estuvo dispuesto a seguir el plan de Dios para salvarlo a él y a toda su familia. En el original,
pues Dios quería salvar a todos los que quisieran y Noé estuvo predicando a todas las personas que se arrepintieran y que le ayudaran a construir el arca para poderse salvar. Y las personas que hacían se burlaban de él. Y cuando Noé les decía que Dios le había dicho que iba a llover, y como en aquellos tiempos dice la Biblia que no llovía, en aquellos tiempos dice la Biblia que subía solamente un vapor de agua de la tierra, o sea, subía vapor, y con eso se regaban todas las plantas, pero nunca habían visto caer agua del cielo. Entonces Noé decía, es que Dios dice que va a llover, y todos se burlaban de él y decían que se había vuelto loco. Pero él comenzó a construir el arca como Dios se lo mandó y como Dios lo quiso. Y también como Dios le dijo que recolectara comida. Y ustedes ya saben la historia, que llevara también que introdujera en el arca un par de todas las criaturas vivientes, de todos los animalitos, ¿sí? Entonces la obediencia de Noé hizo que él y toda su familia se salvara de la destrucción de la humanidad. Ahora la obediencia siempre va a ser la piedra angular de nuestra fe, chicos. Así como la obediencia de Noé a Dios le trajo bendición a Noé y salvación, también la desobediencia a Dios puede traer a todos los pecadores destrucción y muerte, que es lo que sucedió en aquel tiempo. En el momento del diluvio, la salvación física de toda la humanidad recayó en Noé y en su disposición a ser usado por Dios y salvar a toda su familia. El arca simplemente anticipaba la salvación eterna del pecado, la cual ahora vuelve a estar cercana de la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también por el pecado la humanidad corre el peligro de ser destruida, pero esta vez Dios mismo ha previsto nuestra arca de salvación, que es el Hijo de Dios, es Jesucristo nuestro Señor. Dios nos ha mandado a comunicar el Evangelio y a mostrar a Cristo como el único camino, verdad y vida que nos da salvación. Pero esta vez ya no solo salvación de morir en esta tierra, sino la salvación de la muerte y la condenación eterna, que es más terrible que en el tiempo de Noé, cuando construyó el arca física para salvarse él y su familia. Pero ahora Jesús es nuestra arca espiritual, que salva a todo aquel que crea en Él, para que no se pierda y además tenga la vida eterna. San Juan capítulo 10, versículo 27 al 30 dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitármelos. Mi Padre y yo somos uno. El Señor también oró por nosotros antes de irse al cielo. Esta oración está en San Juan 17, 24 al 26, que dice: Padre, los seguidores que tengo me los diste tú, y quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco, y los que me diste saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos en mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. El arca hoy es Jesús. En Él solo, en Él hay perdón y redención. La humanidad se ha hecho muchos dioses y también muchas religiones, pero Dios nunca quiso eso. Dios nos creó para tener una relación personal con cada creyente, no una religión. Dios quiere que lo conozcamos y lo amemos como Él nos conoce y nos ama. Él nos ha dado toda la capacidad a cada ser humano que nace en esta tierra para que lleguemos a amarlo. Dios nos planeó.
Él nunca planeó religiones ni congregaciones. Él planeó hijos, que lo buscáramos cada día para que Él nos alimentara y nos llenara de vida, de esa vida espiritual que es la verdadera vida. La vida que nos da Dios limpia nuestro corazón de toda maldad. El amor que nos da Dios quita todo temor por no saber qué será de nuestra vida. Y la fe en Jesús como nuestro Salvador nos da la seguridad y la paz que necesitamos para seguir adelante en este mundo hasta el día que nos vayamos con Él. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu inmenso amor y tu perdón. Muchísimas gracias porque a través de la presencia de Cristo en nuestros corazones, tú nos has limpiado nuestro corazón de toda concupiscencia, de toda raíz de pecado. Muchísimas gracias por habernos amado tanto hasta dar tu único Hijo a cambio de nuestra salvación y vida eterna. Ayúdanos a seguir adelante en la vida y a ser testigos de tu amor en donde quiera que estemos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y bueno, chicos, pues si alguien es primera vez que ve este mensaje y que siente en el corazón que necesita entregarle la vida a Cristo, pues yo te quiero pedir que me permitas orar por ti. Es para mí un honor, ¿verdad?, el poder dirigirte en esta oración. Repite después de mí, por favor. Señor Jesús, en este día yo quiero entregarte mi vida a ti. Yo sé que soy un pecador y que necesito tu salvación. Hoy decido seguirte. Yo creo y confieso que tú moriste en esa cruz del Calvario por mis pecados y que ahora yo recibo tu perdón y mi salvación. Te doy gracias porque ahora escribes mi nombre en el libro de la vida del Cordero y te pido que no lo borres jamás. Ahora sé que voy de camino al cielo y que no estoy solo o sola, que tú vas conmigo para siempre. Amén. Si hiciste esta corta oración, yo te felicito, ¿verdad? Porque has tomado la mejor decisión, que es el seguir a Cristo. Tienes una grande herencia que debes de conocer y que es lo que estamos también haciendo en estos estudios bíblicos. Estamos conociendo nuestra herencia a través de la Biblia por medio de estos estudios y pues nos resta mucho camino porque la herencia que Dios nos ha dado es muy hermosa y es muy extensa. Así es que, pues, ¿qué les parece si juntos seguimos conociendo a Dios? Y para terminar, les quiero cantar, ahorita recordé un canto muy antiguo que habla acerca del corazón, precisamente lo que uno pedirle a Dios en este canto, lo que dice el canto a Dios. Dice así: yo quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Jesús, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Jesús. Así es, chicos hermosos. Que tengan un bonito día y discúlpenme, me pasé un poquito del tiempo, pero espero que sea de bendición para todos ustedes. Hasta luego, que estén bien.